1.784 trabajadores formales del sector logístico perdieron sus trabajos. ¿Okay? ¿Por qué? O sea que la expansión del empleo fue estrictamente informal. No hay confianza. ¿Okay? No hay confianza en el sector logístico como destino para las inversiones, lo cual es una contradicción total. Entre el 2012 y el 2024, solo 1 de cada 3 profesionales que se graduaron en la universidad consiguieron empleo. Estoy citando cifras de 1 de cada 3 jóvenes que se terminaron la universidad pudieron conseguir trabajo. Estoy citando cifras de la Contraloría. Es más, en la provincia de Panamá, el cierre minero destruyó más empleo en 14 meses que la pandemia en 26 meses. El futuro de la inversión privada en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para convencer al mundo de que invertir en Panamá es buen negocio. Y no es que estoy descubriendo el agua tibia. ¿Cómo están? Hoy tenemos a René Quevedo. René Quevedo es un experto en todos los temas laborales. Creo que lo tienen que haber visto en algún programa de televisión, en alguna entrevista de radio, porque estás por todos lados. Te buscan mucho para que opines sobre la situación laboral en nuestro país. Tiene más de 40 años, no solamente de estar viendo estos temas en Panamá, sino en otras áreas del mundo. Creo que te conocen las cifras mejor que nadie. Y no solo las cifras, sino también las razones por las cuales estamos donde estamos. Bienvenido, René. Gracias, Rómulo. Es un placer estar acá. Yo quisiera que iniciaras dándonos un pantallazo, una introducción de cómo tú estás viendo hoy, si es un problema, el problema. Si no es un problema, bueno, lo que sea. La situación de empleo en Panamá. Y explícale a la gente qué es un empleo formal, un empleo informal, claro, y todo aquello. Bueno, yo creo que lo que está pasando no fue que empezó ahora ni empezó con este gobierno, ni siquiera con el anterior. Si hacemos un análisis de los últimos 20 años, de lo que ha sido la evolución laboral, entre el 2004 y el 2012, 2 de cada 3 empleos que generaba la economía eran asalariados del sector privado. En aquella época nuestra deuda externa creció a razón de $525 millones por año durante 8 años. En aquella época, 2 de cada 3 profesionales que se graduaban de nuestras universidades conseguían empleo. En el 2012, nosotros tomamos una decisión, tomamos entre comillas, ¿no? ¿Como país? Sí, entre comillas, lo digo porque lo hago de manera sarcástica. Claro. Tomamos la decisión de que no íbamos a buscar la equidad social a través de la confianza, la inversión y el empleo, sino aumentando el gasto público con plata prestada. ¿Qué pasó? En ese periodo de tiempo nosotros aumentamos la deuda externa en $40.000 millones. Perdimos 24.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 63.000 funcionarios y 264.000 informales a la economía. De esos 63.000 funcionarios, 38% fueron educadores, 28% personal de la salud y 27% personal de la administración pública como tal y seguridad pública. En ese periodo de tiempo, los mayores aumentos salariales también estuvieron en el sector público. Los educadores recibieron 96% de aumento, el personal de la salud 65% y la administración pública 55%. La economía aumentó salarios en 43%. Quiere decir esto que la exclusividad de la generación de empleo formal y los mayores aumentos salariales se dieron en el Estado y lo financiamos con deuda. Esto nos trae a la situación que estamos viviendo. Hemos creado una economía ficticia, donde los beneficios se convirtieron en derechos, los financiamos con deudas y los defendemos con consignas. Es decir, ese es nuestro problema. El sector productivo no genera empleo formal desde el 2012. Pues con todo y con el mayor de los respetos, con todo este tema que se planteó con la ley 462, que se decía que afectaba las pensiones del pueblo, eso es una imposibilidad matemática. ¿Por qué? Porque solo el Estado genera empleo formal.
el empleo, no puede haber en pensión sin empleo y sin buenos salarios. Han sido exclusividad del gobierno desde el 2012. Es como decir hoy que yo puedo volar, ¿ok? Por más que yo aletee, yo no voy a volar. Esa es una imposibilidad física. Bueno, igual, ¿ok? Es decir, como digo, entonces construimos una narrativa pasional alrededor de una imposibilidad matemática. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Aparte de esto, en los últimos 5 años, esto se agravó en los últimos 5 años. En los últimos 5 años nosotros tuvimos 2 shocks económicos y 3 aftershocks. Los 2 shocks económicos fueron la pandemia y el cierre de la mina y la consecuente pérdida del grado de inversión. ¿Okay? Ambos con impactos laborales diferentes. Y los aftershocks fueron las protestas sociales del 2022-2023 y la que acabamos de terminar. En los últimos 2 años nosotros eliminamos 80% de las exportaciones y 70.000 empleos. 54.000 de la mina y 20.000 que terminaremos perdiendo producto de la masacre laboral de Bocas del Toro. Hoy estamos viviendo desempleo de 2 dígitos, que con la excepción de los años de pandemia y pospandemia, 2020 y 2021, será o es la tasa más alta en los últimos 20 años. La más alta, ya estábamos en 9,5 en octubre del 2024 y la más alta que habíamos tenido fue en el 2005 con 9,8, o sea, ya la pasamos. Entonces, ¿cuál es la situación? Es que en estos periodos de tiempo nosotros, en los últimos 5 años, como dije, 2 shocks, 3 aftershocks, aumentamos la deuda externa en 28.000 millones de dólares y sacamos de circulación 4.600 millones de inversión privada. 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía. Para ponerlo en contexto, la ampliación del canal le compraba 600 a la economía y la puso a volar. Aparte de esto, hubo un aumento de las tasas de interés producto de la pérdida de grado de inversión. De la pérdida de grado de inversión, que ocasionó una contracción de la actividad crediticia y eso ocasionó una caída de 2.165 millones de dólares de financiamientos bancarios al sector productivo, una caída del 12%. ¿Okay? Agreguémosle a eso que la inversión extranjera directa cayó en 1.600 millones. Si sumamos, estamos hablando de más de 4.600 millones de dólares. Como vimos en la ampliación del canal, yo le meto 5.000 millones a esta economía y la pongo a volar. Yo le saco 4.600 millones a esta economía y la asfixio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos un problema. La crisis de Shenzhen tiene directa relación con el cierre minero y la pérdida del grado de inversión. La evidencia es clara, contundente, concluyente, oficial y perfectamente verificable. El problema es que estamos buscándole narrativas o soluciones pasionales a problemas matemáticos. Lo que no se mide no existe. Entonces, bueno, pasó lo que pasó. Yo no estoy haciendo un juicio, estoy haciendo una autopsia. Es decir, pasó lo que pasó por las razones que pasaron. Tenemos una crisis severa de consumo. De hecho, las recaudaciones de ITBMS marchan 11% por debajo del año pasado. Esto quiere decir que en los 6 primeros meses de este año hubo 128 millones menos de consumo por mes. ¿Okay? Y estamos viendo, los restaurantes están reportando caídas de ventas de 30 a 40%, centros comerciales 20%. Tenemos una crisis laboral que no es de empleo, es de confianza. Pero dentro de todo esto, hay signos positivos. La salida de Panamá de la lista de la Unión Europea, positivo. De la lista discriminatoria de Ecuador también. El regreso de Chiquita es una noticia positivo. Claro, a propósito, con respecto a ese tema que definitivamente eso no puede volver a pasar. Un país donde, como dije antes, las consignas valen más que las realidades, donde las calles hacen las leyes y estamos dispuestos a masacrar a 7.000 familias para demostrarlo y secuestrar una provincia, ya nos pone en el ámbito de la anarquía y nos hace un destino hostil hacia la inversión privada, no solamente la extranjera. Entonces, pienso que en ese sentido, el regreso, aunque sea parcial, de Chiquita es un logro definitivamente, no solamente por los empleos, sino el tema confianza. Entonces creo que en ese sentido, nuestro gran problema, y bueno, lo hemos hablado mucho, nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. No hay confianza de que invertir en Panamá es buen negocio.
Los sectores, en ese periodo de tiempo, 2012-2024, los sectores que hoy aportan 7 de cada 10 empleos a la economía, que son las actividades del sector interno, como bloque generaron 100% empleo informal. Ningún sistema de pensiones aguanta ese golpe. Entonces creo que si no hay confianza, no habrá inversión privada. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. Y sin empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte porque, insisto, sin cotizantes, la Caja del Seguro Social no existe. Entonces, creo que esto es el perro mordiéndose la cola. Vamos a desempacar un poco todo lo que has dicho, Sí. porque yo creo que es importante. Creo que has resumido en cifras lo que está sucediendo en Panamá en este momento. Y quiero tratar de resumir un poco y me corriges si te estoy resumiendo bien o mal. O sea, lo primero que me llevo es que el gran generador de empleos en este momento es el Estado panameño. El único. Y empleo formal, el único, prácticamente. Lo otro que me llevo que es preocupante es que esos empleos se están financiando con deuda. Así es, así es. Con una deuda más cara que antes, pero deuda. Entonces estamos pidiendo prestado para poder nombrar gente en el gobierno. Eso es básicamente lo que está pasando en este momento. Eso desde mi punto de vista, y creo que desde el tuyo también, eso no es sostenible. Entonces, hablas también de que no tenemos una crisis de empleo, sino que es una crisis de confianza. Y esa crisis de confianza, ¿qué hace? Evita que venga más inversión a Panamá. Sin esa inversión no se pueden generar empleos. Y obviamente si no hay empleos formales, no hay cotizantes para la Caja del Seguro Social y no importa las reformas que se hagan, estamos condenados a la muerte del sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social. Entonces, también estamos viendo que esto no es que se creó en este gobierno. Este gobierno está sufriendo o ha recibido lo que viene del gobierno pasado, en donde se empeoró, porque tú has dicho que esto arrancó estos síntomas o estos hechos vienen desde el 2012, pero que en el gobierno pasado las cosas empeoraron, ¿no? Sí. Por supuesto sabemos cómo abusaron de la deuda. Lamentablemente no fue para generar obras y permitir que el sector privado generara los empleos que hay que generar, sino que la utilizaron, y esta es mi opinión, no tuya, René, la utilizaron para hacer política, para nombrar gente en el gobierno, para crecer el aparato gubernamental y para robar. Y hoy estamos en una situación crítica que este gobierno está enfrentando y han tomado decisiones que a mucha gente no le gusta, a otra gente sí le gusta, pero que en su mayoría son decisiones que por lo menos yo considero correctas para el país que tenemos hoy en día. Sí, de alguna manera este gobierno no había agarrado el bate y ya tenía 2 strikes. Entonces le tocó lamentablemente bailar con la fea. Así es. Ahora, dentro de todo esto, creo que hay nosotros somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Para ponerlo de una manera simple, no vivimos de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos la tarjeta de crédito y se nos acabó el saldo. Vamos a tener que enfrentar la realidad. Estamos viviendo un poco la realidad del drogadicto, con el mayor de los respetos, porque todos hemos tenido familiares que han pasado por ese problema. Tenemos que enfrentar la realidad y estamos buscando excusas para justificar darle la droga. O sea, el endeudamiento que tenemos es una adicción, es una adicción tóxica que tenemos. Obviamente que es mucho más fácil cargar a la tarjeta de crédito. O sea, como uno ve una camisa que me gustó, bueno, en vez de decir, bueno, me busqué un camaroncito para ver cómo me compro esa camisa. No, hombre, cárgalo a la tarjeta de crédito. Pero desde el 2012, yo sé que tú lo dijiste de una forma algo cínica, de que tomamos una decisión o el gobierno tomó Entre una comillas. decisión. No, yo sé, pero quiero ir ahí. O sea, ¿qué motiva o qué pudo haber motivado al gobierno o al aparato estatal a moverse, ya sea de una manera consciente o inconsciente, moverse a este modelo insostenible, totalmente insostenible? Y ¿por qué o qué políticas públicas de allá para acá han hecho que esto no solamente se mantenga, sino que se acelere
y crezca? Sí, mira, yo tengo una respuesta cortita a esa pregunta. Pero mira, en el 2012 fue un año bien interesante. Si recuerdas, ese año fue el año de los últimos 20 años donde más empleo se ha generado en un solo año, 2012. Ahí creo que alcanzamos pleno empleo en esa época. Sí, 4%, Si no me equivoco. sí. Pero un dato muy interesante, hubo un informe del PNUD llamado La Protesta Social en América Latina, ¿ok? Que en el 2012 nos ubicaba como el país con la mayor conflictividad social per cápita de toda Latinoamérica, ¿ok? Había 5,5 protestas por cada 100.000 habitantes, que era el nivel más alto en toda Latinoamérica. Hay un cuadro que está, si la memoria no me traiciona, en la página 145. La respuesta corta a tu pregunta de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? El grado de inversión. Okay. ¿Por qué? Porque nos era fácil pedir prestado, ¿ok? O sea, tú estás diciendo, para estar claro, que el haber logrado el grado de inversión Nos envalentonó. hubo también algo negativo, porque obviamente que es positivo para cualquier país, pero lo que hizo fue abaratar la deuda y al abaratar la deuda hubo un apetito para... Pablo, con esa piñata que aquí lo que sobra es plata y lo que falta es tiempo para gastarla. Sí. Es más, nosotros nos dan el grado de inversión, nos lo da Fitch, la primera que nos lo da y la primera que nos lo quita, el 23 de marzo del 2010. ¿Okay? Obviamente, éramos destino favorito. No olvidemos que en aquella época veníamos de una crisis muy fuerte a nivel mundial, la crisis hipotecaria esta de Estados Unidos. ¿Y qué le dirías tú a la gente que dice, ok, en ese periodo se empezó a incrementar el nivel de endeudamiento, pero el país se endeudó para hacer obras de infraestructura que a su vez generaron un crecimiento económico que permitía que el sector privado generara empleos? Del 2004 al 2012 ese fue el caso y eso fue bajando paulatinamente. Eso no fue que pasó de un año para otro. ¿Okay? Bueno, de hecho, si vemos el del 2004 al 2012, 2 de cada 3 empleos eran asalariados del sector privado, cotizantes. ¿Okay? Empleo formal. Empleo formal. Entonces, creo que en aquel momento, ojo, y menciono el tema de la conflictividad, porque esa semilla de la conflictividad, me acuerdo que en ese informe, que es público, ¿okay? Las protestas nuestras no tendían a radicalizarse. El país con la mayor tendencia a la radicalización era Chile, y vimos lo que pasó. Entonces, mi especulación, ojo, no tengo, esto es mi feeling. No es científico, pero es tu sentimiento. Es mi feeling, ¿ok? De que como podíamos pedir prestado, vaya, cárgale la tarjeta de crédito. O sea, empezamos a buscar culpables y a justificar los aumentos en la planilla estatal con narrativas pasionales del bueno y del malo. ¿Okay? Lamentablemente en toda historia hay los buenos, los malos y la verdad. ¿Okay? En aquel momento no era un tema porque seguíamos creciendo. Inclusive se dio una situación, para ponerla... Porque la relación deuda-PIB se mantenía abajo creo que del 40%. Sí, por supuesto. Inclusive se dio una situación que poca gente entiende. En la época Varela, por poner un nombre, ¿okay? Se incrementó el flujo de inversión extranjera. En la época Martinelli, por poner un nombre, nosotros recibíamos 3.400 millones de dólares de flujo por año. En la época Varela aumentó a 4.400, obviamente muy influenciado por el tema de la mina. Entonces, se dieron una serie nosotros empezamos a ver una caída, digamos, gradual en el ritmo de crecimiento económico, tal como lo había advertido el Banco Mundial en el informe, un informe que hizo en julio del 2012 llamado Mejores Empleos en Panamá, el rol del capital humano. Pero, insisto, esa bonanza económica excluyente no la utilizamos para construir otros sectores. Ahí fue realmente nuestro error. Pero bueno. O sea, para desarrollar otras áreas. No, eso no ocurrió. Digamos, logística o algo. Eso no ocurrió. Okay. Qué bueno que mencionas el tema de logística. Mira qué interesante el tema logístico, ¿no? Que dicho sea de paso, por supuesto que hay que desarrollarlo. Pero mira, nosotros ampliamos el canal. Hubo mucha bonanza. No olvidemos que también hubo otras obras de infraestructura. Se generó mucho empleo. Pero parte de la premisa de la ampliación del canal era que nosotros íbamos a tener este sitio. Nosotros tenemos una ventaja comparativa tremenda. Tenemos el canal, la conectividad, etcétera. Y iban a venir todas estas empresas que se iban a establecer aquí. ¿Okay?
¿Qué pasó? ¿Okay? Bueno, entre el 2014 y el 2024, la logística, el sector logístico generó más o menos 20.124 empleos. Sin embargo, 1.784 trabajadores formales del sector logístico perdieron sus trabajos. ¿Okay? ¿Por qué? O sea que la expansión del empleo fue estrictamente informal. No hay confianza. ¿Okay? No hay confianza en el sector logístico como destino para las inversiones, lo cual es una contradicción total. Se tienen que, dicho sea de paso, por supuesto que se tienen que expandir los puertos. Tenemos que construir confianza en el sector logístico a gritos. ¿Okay? Se hablaba, como dice, potencial sin inversión es ilusión. Se hablaba de que el sector turismo iba a reemplazar los empleos de la mina. Se perdieron 54.107 empleos formales entre agosto del 2023 y octubre del 2024, consecuencia del cierre de la mina. Y el sector turismo generó 2.269 empleos con un salario de $668 mensuales, 66 menos que el salario promedio en la economía. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Entonces creo que creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Es decir, yo creo que... Habla otra vez de que el potencial, dijiste antes, el potencial sin inversión es ilusión. Sin inversión es ilusión. Porque hablar del potencial logístico, del potencial turístico, sin las inversiones que lo hagan realidad es creer en pajaritos preñados. ¿Por qué fuimos perdiendo confianza? Porque yo en la última campaña me enfoqué tanto en confianza como... Es más, a veces cualquier pregunta que tenía que ver con eso, yo decía, bueno, primero tenemos que generar confianza para que haya inversión y sin inversión, que genere la confianza, no hay empleo. Y sigues estando en lo correcto, entonces, o sea, no exactamente. ¿Por qué el país, un país como el nuestro, que en general ha tenido mucha estabilidad democrática, puedes criticar algunos aspectos del país, pero en general si lo comparas con otros países de la región, yo siento que Panamá está bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Podemos y debemos estar mejor porque se han tomado decisiones lamentables que han ido empeorando la situación de Panamá, pero Panamá, aunque está peor, no es que está tan mal. Entonces, no. ¿por qué se ha perdido la confianza? Y nuestros problemas son perfectamente solucionables. Sí, son fáciles de solucionar. A ver. Falta voluntad política. Sí, a ver, la razón, clientelismo, fundamental, ¿ok? Uno, aquí ha habido una satanización histórica de la iniciativa privada tan exitosa que nuestra economía solo genera empleo informal y funcionarios. ¿Okay? Pero se empezaron a crear, empezó el clientelismo, se empezó a utilizar estos ingresos, porque no olvidemos, el hecho de que tú tengas que pedir prestado es que no estás viviendo de acuerdo a lo que ganas. ¿Okay? Tan sencillo como esto. Sí. Entonces, utilizamos esos ingresos adicionales porque los déficits, el año pasado tuvimos el déficit más alto de la historia. ¿Okay? Y el endeudamiento más alto de la historia. Tenemos 54.000 millones de deuda, ya va por 57. Pero eso significa que estamos viviendo más allá de lo que ganamos. Entonces se utilizó esos ingresos que financiamos con deuda para, de hecho, aumentar la planilla y aumentar, no solamente estamos hablando de educadores, estamos hablando de personal de la salud, no, estamos hablando de botellas también. Botellas, hay que decirlo como Entonces, creo que en ese sentido... Cuando eso tiene un efecto distorsionador muy fuerte. Tan es así, mira, que en este momento se está discutiendo la ley esta de intereses preferenciales en la Asamblea. Y hay una, ahorita se está hablando, ¿no? que las jubilaciones especiales, que si las jubilaciones de los magistrados, que sí, está bien, obviamente, porque eso lo financiamos con deuda. Pero mira que esto que interesante. En Chiriquí, por ejemplo, 70% de la fuerza laboral son trabajadores del sector privado. ¿Okay? Sin embargo, solamente 31% de ellos gana más de $800 mensuales. ¿Okay? En Veraguas, 60% de la fuerza laboral son trabajadores del sector privado, pero solo 16% gana $800 o más. Esto quiere decir, desde el punto de vista de acceso a crédito hipotecario y en consecuencia poder, digamos, aspirar a un mejor estándar de vida, está condicionada, ¿okay? A esa barrera. Los mejores sujetos de crédito son funcionarios públicos. Eso no, con plata prestada, eso no tiene sentido. Y el sector privado, tú dices que ha venido perdiendo entonces capacidad adquisitiva, o sea, porque... Sí. Y entonces tienen que irse a la deuda. Sí, o sea, lamentablemente en nuestra economía, a pesar de que se generan contratos laborales en Mitravel, el problema es que 75% de los contratos que tramita Mitravel son temporales y los contratos indefinidos no están durando.
pero es un tema de sostenibilidad. ¿Okay? En el caso el problema no es que haya más funcionarios, no, por supuesto, y ojalá ganaran más, ¿okay? Pero el problema es que se sustentan con deuda. ¿Okay? Es decir, la Caja de Seguro Social no necesita más impuestos, necesita más cotizantes. Entonces, creo que es esa noción de que el empresario es el malo, cuando 7 de cada 10 empleos privados son informales y empleados en empresas de menos de 10 trabajadores. ¿Okay? Ellos son la columna vertebral del empleo. O sea, esta narrativa de que digamos, estos eslogans y consignas, lamentablemente no guardan relación con la realidad. Un tema muy importante, uno de los resultados recurrentes de las pruebas PISA en Panamá, porque no olvidemos que nosotros participamos en la prueba PISA del 2004, es que solo 1 de cada 100 de nuestros jóvenes, y que ya no son tan jóvenes, sabe diferenciar una opinión de un dato, 2 de 3 no entiende lo que lee, y 4 de 5 no sabe hacer operaciones matemáticas básicas. Esto nos convierte en una población rehén de nuestras pasiones e inmunes a la verdad, porque lo que no se mide no existe. Entonces hemos estado apelando a estas narrativas pasionales del bueno y el malo, estas narrativas pasionales para abanicar, insisto... Quiero hacerte una pregunta, porque acabas de dar unas cifras que están directamente relacionadas con nuestro sistema educativo. Así es. Con la calidad de nuestra mano de obra, y quiero ir más allá del clientelismo y las otras causas políticas que causan que estemos donde estemos. ¿Qué rol, primero hablaste antes de las microempresas, quiero que le explique a la gente qué rol juega la microempresa en la creación de empleo a nivel nacional, de la generación de empleo en el sector privado, aunque sea informal? Y lo otro es también, aun cuando hay vacantes, la empresa privada va a buscar mano de obra y no encuentra mano de obra calificada para el puesto de trabajo que quiere llenar. Entonces, ya hemos estado tocando un componente de las razones por las cuales no tenemos confianza, no tenemos generación de nuevas inversiones que generen ese empleo que queremos, pero además de eso hay otro problema estructural en Panamá, y es una de las razones que se citan para no invertir en un país, que es la falta de capital humano debidamente calificado. Háblame de eso. Claro. Eso es, una vez más, el perro mordiéndose la cola. Nuestro sistema educativo ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. Por una razón muy sencilla, nuestro sistema educativo y el sector productivo no se hablan. Mal puedo saber lo que tú necesitas si yo no te hablo. O sea, lo que estás diciendo es que el sistema educativo no le está preguntando al sector privado qué tipo de alumnos tú quieres que yo te gradúe para que cuando terminan de estudiar tengan realmente una oportunidad de trabajo. No hay esa comunicación. Total, en lo absoluto. Y bueno, total, ¿quiénes hicieron huelga ahora? O sea, a ver, yo creo que entonces, yo creo que en ese sentido, por un lado, la escolaridad promedio de nuestros jóvenes en el mercado laboral es 10,7 años aprobados, un año menos que la escolaridad promedio en la fuerza laboral panameña. Esto quiere decir que nuestros jóvenes, por razones económicas, muchos de ellos están incursionando en el mercado laboral mucho antes de estar preparados. 10,7 años aprobados significa que ni siquiera llegan a la secundaria. ¿Okay? O sea, se van a buscar trabajo antes de terminar la secundaria por necesidad económica. Exacto, muchos de ellos. Okay. ¿Qué ocurre? Las 2 de cada 3 empleos en el país vienen de sectores que requieren 12 o menos años de escolaridad. ¿Okay? Es decir, obviamente, entonces nuestros jóvenes están yendo hacia estos sectores por necesidades económicas fundamentalmente. Ahora, un tema fundamental que está ocurriendo ante la caída de la inversión privada, 4.600 millones en 5 años, Mitradel el año pasado tramitó 100.000 contratos laborales menos que en el 2019. ¿Okay? ¿Y quiénes son los más afectados? Los jóvenes y las mujeres. ¿Okay? Entonces, esto ocurre en matemáticas simples. La población económicamente activa aumentó en 60.000 personas. 60.000 personas en esos 5 años empezaron a buscar trabajo y hubo 100.000 contratos laborales menos. Matemáticas simples. Aumenta la demanda, disminuye la oferta. Entonces, hoy las empresas, de hecho, el 65% de las empresas en Panamá dicen que tienen dificultades para encontrar personal calificado. Entonces volvemos al tema. O sea, nuestro sistema educativo no está
generando las competencias que el sector productivo está dispuesto, por el que el sector productivo está dispuesto a pagar. Entonces, creo que volvemos al tema. El sistema educativo nuestro históricamente ha estado bailando la canción anterior. Insisto, creo que lamentablemente pues hay otros componentes allí. Vimos en esta reciente huelga cómo se utilizaba a jóvenes para hablar en contra de Estaban utilizando a los pelados para hacer política. Para hacer política. Sí. Entonces, le enseñas a odiar a quien te va a dar trabajo. Aparte de esto, hay un elemento más perverso. En una economía donde 70% de los empleos son presenciales, cualquier restricción de movilidad, por noble que sea la causa, me genera desempleo de manera automática. En Bocas del Toro es 80%. Entonces, y aparte de esto, las restricciones de movilidad me van a impactar lamentablemente a las actividades que más jóvenes contratan. Hoteles y restaurantes, 28% de sus empleos son de jóvenes de 15 a 29 años. Agricultura, 27% y comercio, 26%. Entonces, a ver, estás utilizando a los jóvenes para hacer política y les estás impidiendo la inclusión, la inserción en el mercado laboral, limitando que se le dé espacio, porque al final del día, si hay menos espacio en esas actividades, obviamente los jóvenes van a ser los principales afectados. Los jóvenes, como dice, lamentablemente llevamos 12 años buscando culpables y todavía no los encontramos. Yo no sé quiénes son los culpables, pero sí sé quiénes son las víctimas. Las víctimas fueron los jóvenes. Los jóvenes pasaron de ser 1 de cada 4 nuevos empleos por allá por el 2009 a no tener participación en el empleo. De hecho, entre el 2019 y 2024, 10.542 jóvenes perdieron sus trabajos. Entonces, obviamente, la generación de empleo, 1, y la generación de empleo juvenil, 2, y la educación tienen que ser obsesión nacional. Ahorita hay una cada vez mayor relación entre la educación y la calidad del empleo. Aquí no solamente estamos hablando de educación, sino estamos hablando de competencias actitudinales, inglés, en fin, hay una cantidad de competencias técnicas, hay una cantidad de competencias y habilidades que el sector productivo requiere, un sector muy productivo, muy enfocado en emprendimiento, y nuestro sistema educativo no los está generando. Entonces creo que es hora de sentarse y ver el tipo de país que queremos. Entonces, y René, me llama la atención que dijiste algo que los más afectados con los cierres son los jóvenes. Muchas veces vemos a los jóvenes que son los que están en los cierres, quizás a veces por las razones que se están haciendo la araquiri ellos mismos. Sí, a veces, y sí, se ve, no sé si se realiza o si ellos están entendiendo lo que está pasando. Lo otro que mencionas es el tema de la educación, nuestro sistema educativo. Te estás refiriendo principalmente al sistema educativo público. Quiero creer, y entonces eso crea otra desventaja, o digamos, otra brecha entre los que van al sistema educativo privado y los que van al sistema educativo público. Así es. Otro campo fértil para la narrativa de opresores versus oprimidos. ¿Okay? La diferencia en calidad entre el sector público y en la educación pública y la educación privada. Sí, se tiene que abordar el tema, pero empezando por definir, o sea, qué tipo de profesionales y qué tipo digamos, de trabajador requiere el país. Pero no ha habido, no existe esa política nacional de educación. No. Yo siento que cada 5 años viene un ministro o ministra nueva de educación y cuando llegan tienen tal embrollo en el ministerio que están más enfocados en el día a día y ver cómo salen adelante, que si la huelga, que si puedo aguantar la huelga, que si tengo que negociar con los maestros, que si no, en vez de estar enfocados en lo que de verdad importa, que es una estrategia de Estado para nuestro sistema educativo que no existe y que haya una relación entre lo que el mercado requiere y lo que sale del sistema educativo. Mira, entre el 2012 y el 2024, solo 1 de cada 3 profesionales que se graduaron en la universidad consiguieron empleo. Estoy citando cifras de 1 de cada 3 jóvenes que terminaron la universidad pudieron conseguir trabajo. Estoy citando cifras de la Contraloría. Es más, en la provincia de Panamá, el cierre minero destruyó más empleo en 14 meses que la pandemia en 26 meses.
En 14 meses, el cierre minero y la pérdida del grado de inversión destruyeron en la provincia de Panamá 104.000 empleos, incluyendo el empleo de 34.600 profesionales universitarios que perdieron su trabajo y 27% de todos los empleos formales del sector financiero. ¿Okay? Entonces, aparte de que obviamente no estamos generando las competencias que el sector productivo requiere, estamos votando profesionales universitarios. Entonces, debido a esto, yo espero que esto se comience a recuperar, tengo la confianza, pero tenemos que analizar números. Lo que no se mide no existe. Entonces creo que, insisto, no estoy haciendo un juicio, estoy haciendo una autopsia. Lo que pasó, pasó. Sí. ¿Okay? Por las razones que fueren. Pero entonces es hora de decir, bueno, como decía Dalai Lama, aunque pierdas, nunca pierdas la lección. Bueno, ¿qué aprendimos? ¿Okay? ¿Qué aprendimos y cómo vamos a asegurarnos? Por ejemplo, yo espero que esto que pasó en Bocas del Toro nunca vuelva a ocurrir. ¿Okay? Y yo espero por el bien no solamente de Chiquita, sino de todo el país, porque ese tipo de situación nos proyecta como un país de anarquía. Sí, porque no solamente tienes la pérdida directa de esos empleos, Sí. sino también en la imagen que estás mandando hacia Total. afuera va en contra de esa confianza que hemos hablado que se Total. necesita para Total. atraer la inversión. Sí, entonces creo que en ese sentido, pues lo que está pasando ahora, el anuncio que hizo hoy el presidente hace un par de días del gasoducto, pues el anuncio que hizo hoy Y de obras que va a ser el canal, ¿no? Sí, las obras que va a ser el canal. El Río Indio, cuya construcción comienza en el año 27, hoy anunció el presidente que va a iniciar las conversaciones con First Quantum, positivo. Entonces, todas estas cosas van a ir reconstruyendo la confianza. Es mucho más fácil destruir empleo que generarlo. Sí, y el que no ha generado nunca un empleo, como yo veo muchos políticos Sí. que tratan de aprovecharse de cualquier situación que puedan, que en su vida han generado un empleo, que ni siquiera sé de qué trabajan, para ellos es fácil destruir empleo. Ellos no saben lo que cuesta generar un empleo. Así, un ignorante con la lengua larga es más peligroso que mono con metralleta, ¿no? O sea, que, definitivamente. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué le dices a esa persona que dice, sí, está bien, el país está creciendo, yo veo que dicen que el PIB crece, pero ¿a dónde está el empleo? ¿A dónde está la plata? Así es, sí. ¿Cómo de una manera sencilla tú le explicas a esa persona, ese panameño, ese joven, esa madre, estamos creciendo económicamente, ok, pero yo quiero que eso me llegue a mí, ya sea por vía de un empleo o que haya más movimiento económico en la calle? ¿Qué hace falta? Mira, el empleo tiene dos dimensiones, demanda y confianza. Si hay demanda, paréntesis, que se mide a través del PIB, ¿okay? Si hay demanda y confianza, hay generación de empleo formal. Si hay demanda y no hay confianza, hay generación de empleo informal, ¿okay? Que es básicamente lo que está ocurriendo. O sea, tú estás diciendo que para que haya empleo formal tiene que haber confianza. Absolutamente. Porque nadie se va a meter en una relación laboral permanente a largo plazo si no tiene confianza, ya sea en la economía, en el país, en el sistema, en lo que sea. Sí. Okay. Y obviamente, por ejemplo, si yo tengo un negocio, si yo no estoy seguro, por lo menos tengo la confianza, ojo, todo negocio, todos los que hemos tenido negocios, pues todos tenemos negocios, sabemos que en los negocios no hay certeza, hay confianza, ¿ok? Si yo no tengo la confianza de que me va a ir bien en un negocio, por lo menos tengo la expectativa, ni que me regalen la plata, ¿ok? Me voy a meter. Y lo último que voy a hacer es enredarme con un banco. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que generar esa sostenibilidad y básicamente el gran problema que hemos tenido y sobre todo con toda esta incertidumbre, porque nosotros nos quitan el grado de inversión. A ver, os repito, en la primera frase del informe de Fitch del 28 de marzo del 2024, que mucha gente no se lo ha leído, comienza el informe diciendo palabras más, palabras menos. La degradación de la deuda, etcétera, etcétera, se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor de la mina más grande del país. Esa es la primera frase del informe. Cierra el primer párrafo del informe diciendo: el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Y aquí estamos. Miren lo que pasó con la ley 462. ¿Okay? Lamentablemente, nosotros, como dije antes, hemos desarrollado narrativas pasionales en base a imposibilidades matemáticas. Nosotros creemos más en los cuentos que en las cuentas. Quien no está de acuerdo conmigo es un vendepatria, es un traidor, etcétera, etcétera. Es como, insisto, pongo o sea, nosotros no creemos
en data, ¿ok? Es decir, lo que no se mide no existe. Entonces, ¿por qué? Porque se nos está apelando la narrativa pasional. La pasión es mucho más rápida que el razonamiento, siempre. Entonces, obviamente, estamos aquí por las pasiones, por los discursos pasionales, ¿ok? Y perdimos el grado de inversión, tenemos una severa crisis de Chenchen por un tema que fundamentalmente fue un tema político, como lo puso Fitch en su informe. Entonces, creo que es hora de decir, a ver, como dice, me lo haces una vez, tú eres vivo. Me lo haces 2 veces, yo soy pendejo. Entonces, sí, creo que en ese sentido... Yo creo que es importante. Hablemos de la mina. ¿Okay? Hablemos de la mina. Abramos un espacio para hablar de la mina, porque lo has mencionado varias veces, yo también. Y yo creo, y es una de las preguntas que yo tengo para ti, creo que la respuesta, una de esas, es la mina, obviamente, que es cuál es la manera más rápida de poder meterle el acelerador a la generación de empleos a corto plazo. Obviamente, mencionaste Río Indio, sí, el gasoducto, todo ese paquete de inversiones que tiene el canal, perfecto. El ferrocarril de Panamá a Chiriquí está en etapa, como dijo el propio presidente, sí. de un análisis técnico de viabilidad. Perfecto. Sí. Pero no sabemos cuándo y si se va a iniciar o no. Si me preguntas a mí, si yo fuera el presidente, yo estaría enfocado en reabrir la mina. Correcto. O sea, el impacto que tuvo el cierre de la mina, hablaste de los 54,000 empleos, hablaste de los casi $1,000 millones que la mina pagaba anualmente a 1.700 proveedores. Ah, bueno, sí, 1.000 millones. 900, a los 900. Sí, sí, casi 1,000 millones, digamos que 900 millones a sus proveedores. El cotizante o la empresa que más le pagaba a la Caja del Seguro Social, al sistema de pensiones que sabemos que está en crisis. Entonces, una de las decisiones en los últimos años, tú describiste los últimos 5 años, pero en los últimos 5 años, si hay un acto, por lo menos desde mi punto de vista, que afectó directamente los empleos de los panameños, afectó directamente el crecimiento económico, sí, casi 5% del PIB, y afectó la confianza nacional e internacional de los inversionistas que piensan en Panamá como un destino, fue el cierre de la mina. Absolutamente. Y tú dijiste algo que es correcto. Esa fue una decisión política. Fue algo que lamentablemente se llevó a cabo dentro de un periodo electoral en Panamá, que eso agravó la situación y creció, digamos, el impacto político, sí, que podía tener eso, porque aquí se criticaba por criticar. Yo no estoy en contra de las personas que legítimamente tienen sí, un problema o están en contra de la actividad minera per se por el impacto ambiental. Lo respeto 100%. Pero la realidad es que nosotros tenemos un proyecto ahí que se le dijo a una empresa: ven a invertir a Panamá. La empresa invirtió $10,000 millones. La empresa generó directa e indirectamente 54,000 empleos. La empresa le pagó casi $1,000 millones a sus proveedores anualmente. Era, como ya dijimos, el mayor cotizante en la Caja del Seguro Social como empresa. Y por decisiones políticas y por las razones que ya conocemos, se cierra la mina. Estamos en una situación difícil. Tú has descrito que no se están generando empleos formales. Sí. Tú has descrito el reto que tenemos en generar confianza y atraer inversiones. Para mí, el paso más importante que debe tomar el presidente o este gobierno aquí en adelante es la reapertura de la mina. Sí. Y que se tenga un debate, sí, pero que se tenga un debate real, sí, con la información real, no un debate pasional como se dio en ese momento, en donde a las personas no les importaba si estaban destruyendo o no 54,000 familias. Ellos estaban o por la parte política, sí, o por la parte pasional, y reitero, aquellos que legítimamente tienen un tema o se sienten que no debe haber actividad minera en el país por el daño ambiental que puede o no puede causar, lo respeto. Sí. Pero en esa mina ya hubo una intervención, ya hay, como dice la gente, hay un hueco abierto, sí, se estaba generando una actividad económica y hay que decirlo.
desde el punto de vista ambiental se estaba haciendo de una manera responsable. Así es. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Sí, René? sí. Y me pregunto yo, o sea, yo estoy haciendo una aseveración de que para mí la manera más rápida de iniciar la generación de empleo formal y de poner el chenchen en la calle es mediante la reapertura de la mina. Lo es, sin duda, sin que me quede nada por dentro. Ahora bien, efectivamente, con respeto a quienes la adversan, si hay un daño ambiental, miremos data. Esa operación estuvo 4 años operando, debe haber pruebas contundentes, categóricas, de contaminación de los ríos, contaminación de los suelos. Yo no las he visto, ¿ok? Uno. Ellos dicen que hay, ¿no? Sí, pero bueno, nadie la ha visto. Es decir, yo creo que, insisto, eso es como la mujer del César, ¿no? Todo el mundo habla de ella, pero nadie la ha visto. Sí. Entonces, miremos data, ¿ok? Después vemos si vale 54.000 empleos y si vale 5% del PIB. Pero primero miremos la data, ¿ok? Sí. Uno. Segundo, a ver, ¿cuáles son las opciones? Turismo, insisto, en estos 14 meses que perdimos más de 54.000 empleos, el turismo generó 2.269 empleos con $668 de salario promedio, 66 menos que el salario promedio en la economía. Data dura, ¿ok? Informe laboral de la Contraloría. El sector logístico. El sector logístico en los últimos 10 años, 2014 y 2024, generó 20.124 empleos, todos informales. 1.784 trabajadores formales perdieron sus trabajos. ¿Okay? Se habla de los semiconductores. El presidente Trump mató esa iniciativa, mató el programa CHIPS, que era el programa de incentivos a empresas de $500 millones repartido entre 7 países en 5 años. El presidente Trump lo mató. ¿Okay? O sea, que eliminó los incentivos a la búsqueda. De hecho, Costa Rica movió su planta Intel movió su planta de Costa Rica a Malasia, ¿ok? Data dura, eso fue el mes pasado. Así mismo. Entonces, como digo yo, a ver, ¿cuáles son las opciones? ¿Okay? Las inversiones sobre las cuales vamos a construir el futuro de Panamá ya están aquí, ¿ok? Entonces creo que, a ver, nada cierto depende de algo incierto. Que vengan nuevas inversiones es una probabilidad. Que ahí tenemos $10.000 millones es un hecho. Eso es como decir, si me gano la lotería, te pago lo que te debo. Aterricemos, ¿ok? Efectivamente. Para reactivar el empleo a corto plazo, porque a mí me preocupa lo que va a pasar en año y medio. Así es. En el 2027, yo visualizo que va a haber, cuidado, y si no, un crecimiento hasta de 2 dígitos, ¿ok? 2027. Cuando converjan todos estos, converjan el inicio de la construcción del tren, el inicio de Río Indio, el inicio de la construcción del gasoducto, ¿ok? Pero ¿qué pasa mientras tanto? ¿Okay? Definitivamente, o sea, sin que quede la menor duda, es la reactivación de la mina con las condiciones, no soy abogado, pero pareciera que eso va por una concesión administrativa, donde el Estado es el que explota y contrata a un operador X. No soy abogado, insisto, ¿no? Pero definitivamente es la manera más rápida. Pero lo más importante en todo esto es que todas estas discusiones tienen que basarse en data, no en pasiones. ¿Okay? Lamentablemente ha habido esto fue muy mal manejado por el gobierno anterior. Lo planteó, me acuerdo que esto eran discusiones a través de memos, ¿okay? y públicos. Sí, muy mal manejado. Muy terriblemente, porque lo quisieron amarrar con el tema soberanía y el canal. Espérate, pues a ver, creo que esto se enredó y lo hicieron en una época electoral, definitivamente, y le salió el tiro por la culata. Así que creo que es hora de enmendar. De las inversiones que acabas de mencionar, de los proyectos que tenemos en el pipeline, el único privado es la mina. Así es, sencillo. ¿Cómo hacemos, René, para que también se den otras inversiones privadas, que no sea el gobierno? Porque digo, la inversión en el gasoducto la hace el canal, la inversión en Río Indio la hace el canal, la inversión en el ferrocarril la hace el Estado. O sea, ¿cómo logramos para que más empresas como First Quantum apuesten a Panamá como un lugar en donde se puede invertir? Digo, evidentemente no le hicimos un gran favor a la seguridad jurídica con lo que pasó. Y lo rematamos con lo de Chiquita. Bueno, y lo de Chiquita fue terrible, pero gracias a Dios el presidente ha traído una solución para que vuelva Chiquita, digamos, al país. Y yo le pido a esos políticos o sindicalistas que
causaron eso, que no empiecen a criticar al presidente ahora que regresa a Chiquita, porque ya salieron a decir que hay que hacer esto y hay que hacer que se calle en la boca, porque ellos fueron parte de la causa de que se perdieron 7,000 empleos. Dejen que el gobierno haga su trabajo, que recuperen a Chiquita, y ahora como país, ¿cómo hacemos para poder mandar un mensaje de estabilidad, de seguridad jurídica, de confianza? Vengan a invertir a Panamá, porque el gobierno no es que tiene plata ilimitada para seguir haciendo obras, porque si haces el ferrocarril eso le va a pegar la deuda también. Y lo va a hacer con financiamiento privado, dicho sea de paso. Claro. Sí, ahora, mira, si nosotros analizamos durante los 14 años que tuvimos el grado de inversión de Fitch, 2010, porque fue desde marzo del 2010 hasta marzo del 2024. De toda la plata que entró de flujo de inversión extranjera, 31% fue a la zona libre, 21% a la minería, 18% al centro bancario y 8% a información y comunicaciones, telecomunicaciones. Esto quiere decir que el 80% de lo que entró, aproximadamente el 78%, tuvo que ver con el sector externo de la economía. Nosotros hemos visto como una plataforma de servicio al mundo. Nosotros somos 4 gatos, literalmente. Nuestro sector interno no es atractivo para la inversión extranjera, porque somos un mercado muy pequeño. Entonces, el sector interno de la economía se fondea de la banca privada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, necesitamos atraer esas inversiones y tenemos que centrarnos en los encadenamientos productivos alrededor de esas empresas o de esos sectores que atraen inversión. La masacre laboral ocasionada por el cierre de la mina se debe a que tenía un fuerte encadenamiento productivo en 24 sectores de la economía. La mina le compraba, de acuerdo al estudio de CONEP, a 24 sectores. Eso es un encadenamiento muy amplio. Entonces, obviamente, no es el mismo que tiene la zona libre ni la banca, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que apuntar en la medida, y volviendo y ahora aterrizando en tu pregunta, creo que en la medida en que se reactive la mina, tenemos que ver qué vamos a hacer con la moratoria minera, porque eso es inconstitucional, eso es un tema que habrá que abordar después, ¿ok? Pero se pudiera ir construyendo sobre esa base, digamos, un entorno de confianza, sea el que sea, con las reglas claras, que pudieran atraer. Ciertamente el ecosistema minero y los encadenamientos productivos pueden ser atractivos porque ahí puede haber industrias que se pudieran desarrollar. Muchas compras que hace la mina, que las compras de fuera, se pudieran hacer aquí. Cuando hablaste de esos 24 sectores, lo que estás diciendo, creo, para que la gente lo entienda y corrígeme si no es así, es que ese crecimiento o esa operación o ese dólar invertido en la mina tiene mucho más impacto a nivel nacional, en el bolsillo de la gente, en la generación de empleo local, de contratistas, subcontratistas, que una cifra de un crecimiento económico en zona libre de una plata que posiblemente entró y salió. Sí, mira, a ver, el empleo tiene tres clasificaciones. Empleo directo, yo trabajo aquí y se me paga un salario. El empleo indirecto, yo soy un proveedor, ¿okay? Se me paga, digamos, por servicios prestados, ¿okay? Lo que hace esa gente con lo que gana me genera demanda. Yo voy y me compro una camisa o me voy al súper. Ese gasto genera demanda. Ese es empleo inducido, ¿okay? Entonces, el gran impacto que tuvo el cierre minero fue en el empleo inducido. Para citarte cifras, de los 104,000 empleos que se perdieron en la provincia de Panamá en 14 meses, el 19%, 1 de cada 5 fue en el comercio. ¿Okay? Obviamente, contrario a lo que se piensa, que las industrias, la provincia más impactada fue la de Coclé, sí hubo un impacto muy fuerte. Pero la provincia de Panamá y Panamá Oeste perdieron juntas casi 120,000 empleos, de los cuales 77,000 fueron formales. ¿Okay? Fuerte en el comercio, fuerte en la construcción. ¿Okay? Mucha gente, y conozco a varios, que tenía a sus hijos en escuelas privadas, tuvo que sacarlos y meterlos en la escuela pública. Eso ocasionó una caída de unos despidos de gente que estaba en el sector
digamos, trabajaban para escuelas, ¿okay? Privadas, los despidieron, ¿okay? Un número importante en la provincia de Panamá. Entonces, todo eso relacionado, yo inclusive conozco gente que del sector salud, que también se había impactado, privado, ¿okay? Que le prestaba servicios a gente que trabajaba en la mina o proveedores. Entonces, en fin, lo que hace, y eso es muy difícil de estimar, Tú estás diciendo que es mucho más de 54.000 empleos cuando tomas en cuenta la disminución en consumo de todas esas personas que afectó comercios y proveedores, ya sea de servicios o bienes, que debido a la disminución en la demanda tuvieron también que despedir personas. Claro, es más, si vemos, estamos hablando de 54.107 empleos entre agosto del 2023 y octubre del 2024, pero sabemos que las recaudaciones de ITBMS, paréntesis, consumo, en los primeros 6 meses de este año son 128 millones menos mensuales que el año pasado, 11%. Entonces, sí, esa caída ha continuado. Entonces, pero bueno, podemos autoflagelarnos con cifras. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Sí, entonces efectivamente, sí. La manera más rápida es definitivamente arrancando la mina. Ahora, el futuro de la inversión privada en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para convencer al mundo de que invertir en Panamá es buen negocio. Y no es que estoy descubriendo el agua tibia. Entonces creo que, sí, lamentablemente, lo que pasó con la minera y lo que pasó con Chiquita, lamentablemente no nos ayudaron. Pero bueno, a ver, podemos seguir autoflagelándonos si no decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya el presidente pues logró que regresara, eso hay que aplaudirlo, ¿okay? Definitivamente, aunque sea parcialmente, pero creo que tenemos que asegurarnos de que lo que pasó no vuelve a pasar. Sí. Ya la ministra de Trabajo dijo que Chiquita no debe nada, o sea, esa cuestión de que deben no hay nada que pensar. O sea, esto está perfectamente tipificado en el Código del Trabajo. O sea, sí, claro, contundente. Entonces no inventemos. Por eso digo que no se pongan los otros a tratar de hacer política con esto, ¿no? No hay nada. O sea, ya la ministra fue clara. Pero bueno, vamos a ver. Creo que lo más importante es que yo no puedo construir un país destruyéndolo. Es decir, creo que, ¿sabes qué? Esto me hace recordar de un cuento, de una leyenda del pueblo Cheyenne en Estados Unidos, la leyenda de los dos lobos, el cuento de los dos lobos, que supuestamente estaba este adolescente de la tribu, y le pregunta a un anciano, que era un jefe de la tribu, le dice, abuelo, yo me siento a veces atribulado porque a veces la gente es mala y yo quiero, me provoca sacárselas antes de que me la apliquen a mí. Pero a veces digo, oye, pero la gente es buena y me gusta ser bueno y la gente es bondadosa y cuando tú eres bondadoso te contesta bondadoso. Entonces él le dijo, mijo, en tu mente hay dos lobos, ¿ok? Un lobo rabioso que está siempre queriendo hacerle mal a los demás, morder a todo el mundo y tal que sea, y hay otro lobo bueno, ¿okay? Que dice que no, que tú tienes que ser muy bondadoso con los demás y la bondad se paga con bondad. Y ellos se la pasan peleando. ¿Okay? Entonces le pregunta el niño, ¿y quién gana? Dice, el que tú alimentes. Sí, es verdad. Sencillito. Es decir, si tú estás dándole, siempre dejando que sea ese lobo malo, el malo, y antes que me la apliquen a mí, yo te la aplico a ti, lamentablemente ese es el que va a ganar. Entonces viviremos frustrados. Creo que hay de todo. Insisto, hay muchas peleas que se pierden antes de subir al ring. Démosle tiempo al tiempo, miremos lo bueno. No estoy diciendo para nada que todo está bien, pero si yo me empiezo a fijar de las cosas que yo hice mal en mi vida, yo no saldría debajo de la cama. ¿Okay? Es decir, yo estaría totalmente traumatizado. La confianza se desarrolla en base a lo que uno sabe hacer bien. ¿Okay? Los pequeños triunfos construyen la frustración y la inseguridad. Así que yo creo que como país es hora de realmente hurgar en lo que hacemos bien y construir sobre eso. Yo no puedo construir un país destruyéndolo. Así que nosotros no somos pasajeros de este barco, somos parte de la tripulación. Cada uno con su rol, ¿okay? Cada loro en su estaca. ¿Okay? Así que yo tengo confianza de que esto vamos a salir fortalecidos y aprenderemos la gran lección como país. Y René, para ir cerrando con las ideas, o sea,
tú sientes, en antes hablaste un poquito de tu pronóstico hacia el 27 y quiero hablar de eso porque yo estoy de acuerdo contigo que a pesar de que sabemos que hay cosas que se han hecho mal, tenemos que enfocarnos en lo bueno, tenemos que enfocarnos en lo positivo. Todos somos panameños, todos queremos que el país eche para adelante. Siempre van a haber personas que por razones, digamos, políticas o de otro tipo, van a criticar por criticar o van a dejar de aceptar las cosas buenas. Las malas hay que seguirlas criticando, llamando la atención, pero lo bueno hay que aceptarlo. Entonces, asumiendo que se puede reactivar la mina, digamos como uno de los proyectos o megaproyectos de este gobierno, y que estas otras inversiones que va a hacer el canal y el gobierno central empiecen a desarrollarse, no van a ser a tan corto plazo, son proyectos que demoran un tiempo en despegar, ¿no? Ya estamos llegando al 27, digamos 28, en el 28 arranca otra vez la política. Entonces, o sea, tú ves que va a haber un crecimiento económico o un crecimiento del PIB suficiente para generar empleo, porque, y corrígeme, debe haber un crecimiento del PIB mayor ¿a cuánto? Para que eso realmente sea un PIB que genere empleo. Y que el que lee, creció el PIB, ok, pero mi vida está igualita. Entonces, ¿cómo ligamos eso y cómo tú ves hasta ahora las políticas públicas del gobierno y si van en vías o son congruentes con esa estrategia de generar confianza, inversión y empleos? Sí. A ver, creo que sí, creo que se están tomando pasos importantes. Obviamente, pues, mejorables. Mira, una cuestión importante, y estoy hablando de data, estoy hablando de los contratos laborales tramitados por Mitradel en el primer semestre de este año. El 80% de los contratos laborales de Mitradel los generan 5 sectores, en este orden: comercio, construcción, hoteles y restaurantes, industria y actividades administrativas. ¿Okay? El resto, el otro 20% lo generan 18 o 17 sectores. La pregunta del millón, y obviamente la capacidad para estos sectores, estos componen el corazón de del empleo y de la actividad del sector interno. En la medida que haya más inversión en esos sectores, crecerán los empleos allí. Entonces, volviendo a tu pregunta, asumiendo de que hay algún tipo de arreglo y de inicio de operaciones de la mina, en cualquier forma, la pregunta del millón es ¿cuál va a ser el impacto en inversiones en estos sectores? ¿En qué va a impactar el comercio? ¿En cuánto va a impactar la construcción? ¿Okay? ¿En cuánto va a impactar la industria? ¿Okay? ¿En cuánto va a impactar actividades de servicios, actividades administrativas, particularmente alquileres? ¿Okay? Y hoteles y restaurantes. Entonces, esto a corto plazo. Entonces, obviamente sí va a haber un impacto importante en esos sectores. ¿Por qué? Porque yo visualizo, supongamos que, aquí, pensando en voz alta, que se dice en enero, bueno, arrancamos, ¿ok? Los primeros empleos que se van a llenar van a ser los directos y los indirectos. O sea, estamos hablando de 6.000 más o menos, 7.000 directos. Sí, de personas que trabajan físicamente. Y los proveedores. Y los proveedores. Total, eso puede ser 15 a 20.000 empleos en el año 2026, asumiendo de que la mina arranca operación. El impacto de los otros, el empleo inducido, se verá el año siguiente. Por eso es que el año 27 visualizo que va a ser un año de crecimiento importante. Que puede llegar a doble dígito. Sí, pudiera llegar. Okay. Obviamente, no tengo... vamos a ver, porque estos proyectos que se anuncian han sido anunciados, pero no están todavía calendarizados. ¿Okay? No olvidemos que todos estos proyectos de infraestructura, el proyecto por ejemplo, del tren es estudio, diseño y construcción. O sea, no es que van a empezar de una vez a tirar los rieles. Sí. Entonces, esto va a llevar un proceso. Río Indio igual, estamos hablando de iniciar construcción 27. ¿No? Entonces, el gasoducto igual. Entonces, creo que
bueno, lo que sí es que esto que acabo de decir a corto plazo, con respecto al impacto de la mina, también va a coincidir con el inicio de los proyectos de infraestructura pública anunciados por el gobierno, que comienza, según el mismo presidente, en enero. Okay. O sea que esto va a, digamos, a tener un impacto, pero va a ser un impacto relativamente módico, por ponerle un nombre, en el año 26. Okay. Donde sí veo, quizás el año 27, sí veo que se puede consolidar una tendencia interesante de crecimiento. Bien, el 27, ¿tú crees que se empieza a ver más empleo inducido por todo lo que esté pasando en el 26? Y empleo formal, sí. Las bases se están sentando. Creo que, bueno, venimos, o sea, a ver, no es cuestión de lógica. Nosotros, como dije antes, en 2 años perdimos 80% de las exportaciones y 70,000 empleos. O sea, por Dios, obviamente. O sea, nada más pararse de ese golpe ya es un logro. Duro. Así que, pero bueno, eso lo vamos a superar. Bueno, yo me alegro, René, quiero cerrar con eso porque creo que es un mensaje positivo, sí. Porque a pesar de que sabemos que hay cosas que no andan como deben andar o que podrían estar mejor. Así es. Yo quiero pensar, y creo que es importante darle el beneficio de la duda al gobierno en las cosas que estén tratando de hacer bien. Lo que está mal igual se criticará, pero yo he querido enfocarme en el tema de generación de empleo, que para mí es crítico y es la mejor manera que nosotros tenemos como país de ayudar a nuestra población. No con los subsidios, porque como decía un gran estadista, el mejor subsidio que hay es un empleo. Así es, se lo dijo Ronald Reagan en 1980. Así mismo. Así que, sí, yo también, yo coincido. Estamos viviendo, como digo yo, la realidad del drogadicto y estas cosas que están pasando con la inestabilidad y las protestas son síntomas de la abstinencia del drogadicto. Perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper y se nos acabó el saldo. Entonces vamos a tener que enfrentar la realidad. Creo que lo que estamos pasando es el fin de un periodo donde, insisto, ya no hay la tarjeta de crédito, dale, okay, no, espérate, y eso se acabó. Así que creo que lamentablemente me hiciste una pregunta hace un rato de qué fue lo que motivó que en el 2012 nos fuéramos por otro lado. Creo que fue ese hecho de que teníamos esa capacidad de crédito. Plata barata. Lamentablemente, sí, porque prácticamente nosotros nos regalaron la plata. Lo utilizamos no para construir el futuro del país, sino para alimentar un aparataje estatal sobredimensionado y parasitario, ¿okay? Que estamos financiando por nuestra adicción a la deuda. Me quedo con eso, René, y espero que este gobierno haga las correcciones que tiene que hacer. Sabemos que también recibió un país en mal estado, producto de la debacle del gobierno anterior, pero esperemos que nosotros podamos como panameños salir adelante y generar más empleo. Así es, ya digamos, como lo veo yo, salimos digamos, de terapia intensiva, pero digamos, salimos del coma. Estamos todavía en cuidados intensivos. Pero ya estamos despiertos, todavía estamos, como digo, era época de vacas flacas, pero todavía hay vacas, así que yo creo que es cuestión de entre todos echar a andar la carreta, entre todos. Gracias, René. Un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias a todos.